Hoy vamos a estudiar el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan. Hemos dicho en la presentación de los tres evangelios anteriores, Marcos, Mateo y Lucas, que Juan no es sinóptico, no se puede comparar, no se puede ver en una sola mirada como los tres evangelios Marcos, Mateo y Lucas. Juan tiene un formato diferente. Con este evangelio vamos a dar por terminado el compendio de los cuatro evangelios. En una próxima edición saltaremos ya a los hechos de los apóstoles. Hay mucho que aprender del evangelio según San Juan. En nuestra metodología vamos a ir primero a la primera sección, que es el pretexto. ¿Qué hubo antes del texto? Y tenemos algunos tópicos para mencionar. El primero de ellos, lo primero que hubo fue la vida de Jesús. Aquí hay una nota diferente a los otros evangelios. La vida de Jesús en Juan, vista desde el principio de la historia hasta su muerte y resurrección. Jesús ya existía. No había venido, pero ya existía. Era el verbo, era la palabra, era el logos y era Dios. Segundo, ya existían tradiciones orales. La gente contaba lo que había visto y oído de Jesús. Tercero, ya existían comunidades cristianas. Las había apostólicas y las había paulinas, alrededor de los apóstoles, alrededor de San Pablo. También, cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya existen escuelas bíblicas, escuelas teológicas. Un cuarto aspecto, ya había sucedido la expulsión de los cristianos de las sinagogas judías. Esto pasó en el año 85. También, antes de que se escribiera el Evangelio de Juan, ya existía una fuente llamada Fuente Q, texto desaparecido. Ya existían los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Sobre todos estos textos anteriores aparece el Evangelio según San Juan. Y el último aspecto del pretexto, de lo que hay antes del texto de Juan, es la represión por parte del Imperio Romano, por parte del emperador Domiciano. Esto fue en el año 95. Por esto decimos que el Evangelio de Juan no pudo haber sido antes del año 95. Entramos al tema, la segunda parte, que es el texto. Hay mucho que decir sobre el Evangelio de Juan. Aquí solo hacemos una introducción, pero algo hay que decir del Evangelio de Juan. Y lo principal, sobre todo, es que el Evangelio de Juan es reconocido como el más puro y radical de los evangelios. A medida que avancemos en esta temática, vamos a comprender de qué estamos hablando. El más puro y el más radical de los evangelios. Voy a señalar una serie de características, de notas, que hacen ver que este evangelio es muy especial y es muy radical. Pensemos en lo que hace diferente al Evangelio de Juan de los tres evangelios sinópticos. Vamos a ver, por ejemplo, que si para los tres evangelios sinópticos y todo el Antiguo Testamento el criterio de pertenencia al pueblo de Dios
es el cumplimiento de la ley de Jesús, la ley de Moisés, de la ley de Dios. Yo cumplo la ley de Dios, soy del pueblo de Dios. De ahí se desprende que usted cumpla los mandamientos, se circuncide, presente las ofrendas al templo, haga los sacrificios, pague el impuesto al templo, porque usted cumple la ley de Dios, la ley de Moisés. En el Evangelio de Juan, el criterio no es cumplir la ley de Dios. El criterio en Juan va a ser, ¿usted cree o no cree en Jesús? ¿Está con Él o está contra Él? Aquí vienen estas notas radicales del Evangelio de Juan. Otro aspecto. Mientras en los sinópticos hay una preocupación por presentar a un Jesús histórico, Marcos presenta a un Jesús que se revela como Hijo de Dios en el bautizo o bautismo y en la cruz, cuando el centurión dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Desde ahí se revela. En Marcos ya está grande Jesús. En Mateo y Lucas, Jesús se revela desde la infancia, en el vientre de María, bajo la voz y la autoridad de José en Mateo, bajo la humildad y la sencillez de María en Lucas. Cuando María proclama el cántico, proclama mi alma la grandeza del Señor, es una mujer llena del Espíritu. Juan no tiene problema con la infancia, la juventud de Jesús. No es ese el problema. Para Juan el problema va a ser, este Jesús es el verbo que ya existía. Este Jesús es la visita del mismo Dios en medio de nosotros y nosotras. No es si nació de María, no. Juan no tiene esta pretensión. Ya existía. Vino, puso su tienda en medio de nosotros. De esto vamos a sacar una enseñanza teológica muy bonita. Se la recomiendo. En los sinópticos tenemos una cristología ascendente. Quiere decir que Jesús poco a poco se va dando cuenta que Él es el Cristo, que es el Mesías, es el ungido y que por lo tanto Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús lo va descubriendo poco a poco. En el Evangelio de Juan, al contrario, se habla de una cristología descendente. Jesús ya sabe que es Dios. Por eso Él tiene que venir a hacer lo que el Padre le ha mandado. Él es Dios, Él es consciente de que es Dios. Son dos cristologías que debemos saberlas distinguir. Otro aspecto. En el Evangelio de Juan, sobre todo, una de las palabras fuertes es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Este estilo de San Juan, realista, pero no histórico, no se mete con la historia. Es realista en el sentido de que quiere demostrar que es real, Jesús es realmente Dios. Y esta escritura del Evangelio podemos atribuírsela a una preocupación del grupo que escribió este Evangelio, ya lo vamos a estudiar, por contrarrestar aquellas herejías que por una parte decían que Jesús solo era hombre, no era Dios, y las otras herejías que decían que Jesús solo era Dios, no era hombre. En medio de esas herejías aparece el Evangelio de Juan, diciendo, Jesús es hombre
y es Dios. Jesús es Dios, pero también es hombre. Si Jesús es el camino, en la introducción del Evangelio encontramos a un Jesús preguntándole a los discípulos de Juan, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y cuando resucita, María Magdalena está llorando, está confundida en el sepulcro. Y Jesús, sin ser reconocido, le pregunta, ¿a quién buscas? Magdalena va a decir, se han llevado a mi Señor. Soy yo, pero no me toques, no ha llegado mi hora. También este Evangelio, como nota característica que lo hace especial, hay que ver que juega con los contrastes. Usted puede encontrar palabras como luz, tinieblas, agua, vino, muerte, vida, este lado, el otro lado, cielo, tierra. En ese juego de contrastes, el Evangelio de Juan presenta el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No se parecen. No se parecen los dos. Jesús en San Juan se presenta como el yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy. Allá, en el monte Oreb, Dios se le aparece a Moisés y le revela su nombre. Le dice, yo soy es el que te manda. Y ahora Jesús se presenta como el yo soy. Baste ver, por ejemplo, el diálogo de Jesús con la samaritana. Yo sé que vendrá el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Esa samaritana sale corriendo a decirle a todo el mundo, he hablado con el Mesías. Yo soy. Esa figura es importante. Este Evangelio de San Juan es un evangelio testimonial. Jesús no necesita dar testimonio a él por sí mismo. No. Tiene quien dé testimonio de él. Y aquí voy a presentarles al menos seis personas o 6 elementos que dan testimonio de Jesús. El primero, Juan Bautista, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Tercero, los discípulos dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuarto, las obras poderosas que hace Jesús dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Quinto, el Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y finalmente, las Escrituras dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Dan testimonio de que Jesús es Dios. Por esto, en la parte final del libro, hay un triunfo aparente de la muerte, pero en ese juego de contrastes, a esa muerte de Jesús se sobrepone la vida, y la vida definitiva, la resurrección. El Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, ratifican su presencia en la historia. No es la muerte la que tiene la última palabra, es la vida, y Dios es la vida. Vamos a ver los elementos literarios. Primero, Juan tiene un estilo único. Algunos estudiosos presentan este evangelio como el movimiento de las olas en el mar, porque hay 7 elementos fundamentales en el libro, los llamados 7 signos, ya lo vamos a ver. Viene el primero y el agua regresa a la quietud. Viene un segundo, como una segunda ola,
y vuelve la quietud. Y viene una tercera hasta que pasen los 7. 7 olas, 7 oleadas, podemos decirle 7 tsunamis, 7 momentos fuertes en el Evangelio de Juan. Esto puede parecerse también, el estilo literario, como a un estilo de espiral. Tocamos un tema, nos elevamos y tocamos otro tema. Nos elevamos más y tocamos otro tema y vamos subiendo, subiendo, subiendo. Este texto se le atribuye al apóstol Juan. Ya vamos a ver a la hora de estudiar la composición. Juan tiene una buena parte, tiene una importancia en este texto, pero no lo tiene todo. Sin embargo, es fundamental ver el apóstol Juan porque él fue testigo, porque él vio, porque él escuchó, porque él acompañó a Jesús. Era uno de los predilectos. Por eso Juan oyó y escribió eso que vio, eso que escuchó. Lo que contempló, lo narró. Ahora vamos a ver cuál es, en una pequeña síntesis, cuál es el plan que tiene Juan. ¿Cuál es el objetivo final que busca el Evangelio según San Juan? Todo el Evangelio quiere hacer sentir que ha iniciado un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo es la llegada de Dios a la historia. El plan del Evangelio, lo que busca el Evangelio, es revelar que ha llegado la hora de Jesús, la hora de Dios en la historia. Es esta hora la que aglutina y estructura todo el Evangelio, marca el ritmo de la vida de Jesús en un movimiento de descenso, porque vino, ya era Dios, pero vino, y en un retorno, se va. Él se va de nuevo a donde estaba, a la casa del Padre. Es un movimiento de venir y de ir. Vino y se va. Pero como marca el inicio de un tiempo nuevo, se va, pero no nos deja solos. Nos deja un consolador, nos deja al Espíritu Santo. Hay que ver cómo hace Jesús en su manifestación del Espíritu Santo, cómo nos lo regala, que es muy diferente a como lo hemos estudiado en Lucas y lo vamos a estudiar en los Hechos de los Apóstoles. Aquí no hay terremoto ni llamas de fuego, no. Jesús en privado insufla, reciban el Espíritu. No está Tomás en el grupo cuando Dios regala el Espíritu. Es un problema teológico del Evangelio de Juan. Tomás no recibió el Espíritu de esta manera directa de Jesús. La paz esté con ustedes. Ellos estaban encerrados, el capítulo 20, por miedo a los judíos. Jesús se aparece y les dice, la paz esté con ustedes. Reciban el Espíritu. Es humilde la manifestación del Espíritu. No es apoteósica, no es espeluznante como en los Hechos capítulo 2. Última nota que es importante detallar es que este Evangelio de Juan es un evangelio muy estructurado, bien pensado, bien organizado. Lo primero que nos presenta es el prólogo. Prólogo viene a ser como una introducción. ¿De qué nos va a hablar el libro? Eso es el prólogo. Y nos presenta el capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y puso su tienda entre nosotros. Ya existía, y se vino a vivir con nosotros. Prólogo, San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Luego viene la primera parte, ya fue el prólogo, ahora vamos a la primera parte.
Son los capítulos del 2 al 12. A este compendio se le llama el libro de los signos. Los signos equivale como a los milagros en los sinópticos. Allá se habla de milagros y se habla de parábolas. Aquí se habla de signos. Juan, capítulo del 2 al 12, es el libro de los signos. Mencionemos esos 7 signos, maravillosos signos. El primero, el vino de la nueva alianza. En las bodas de Caná se acabó el vino. María le dice, se acabó el vino. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Dice Jesús, no ha llegado mi hora. María dice, si no ha llegado tu hora, pues que llegue, hagan lo que Él les diga. Y esa agua se convierte en el mejor vino, el vino de la nueva alianza. Segundo signo, el nuevo templo de su cuerpo. Jesús va a ser el nuevo templo, su cuerpo va a ser el nuevo templo. Derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Estamos en el capítulo 2, tanto en la boda de Caná como en esta manifestación de que Jesús es el nuevo templo. Derriben esto y en 3 días lo reconstruyo. Tercer signo, el nuevo renacer, el diálogo con Nicodemo, capítulo 3. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo puede ser eso? Para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Nicodemo visitaba a Jesús de noche por miedo, no públicamente, a escondidas. El cuarto signo, el agua viva, el diálogo de Jesús en el capítulo 4 con la samaritana. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú que eres judío me pides de beber? Si supieras quién te pide de beber. Yo tengo un agua de la cual ya nunca más se tendrá sed. ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? Ese diálogo revela al final la identificación de Jesús. Yo sé que va a venir el Mesías, yo soy. ¿Tú eres el Mesías? Sí. Y la mujer deja el cántaro y va a predicar que ha encontrado al Mesías. Jesús es el agua viva. Quinto signo, el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come nunca más morirá. Sexto signo, la luz del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas. Capítulo 8. Y el final, el último signo, algo que es bueno detallar un poquito más. El último signo es lo que se llama la resurrección de Lázaro. El signo se titula La resurrección y la vida. Podemos titularlo también El triunfo de la vida. Capítulo 11 de Juan. Pero no es resurrección de Lázaro. Hay que corregir ese lenguaje. Lázaro no resucitó. Lázaro volvió a la vida. Ese fenómeno se llama revivificación. Volvió a la vida. No resucitó. El primer resucitado es Jesús. No hay nadie antes que Él. Ni el hijo de la viuda de Naín. No. Volvieron a la vida. Lázaro volvió a la vida. Este es el último y gran signo. Y algunos estudiosos creen que este signo de la revivificación de Lázaro fue el acta de sentencia a muerte de Jesús. Nadie en la historia había logrado esto. Un muerto de 4 días vuelve a la vida. Ya hiede, sí, pero vuelve a la vida.
Esto no había pasado ni ha pasado nunca en la historia. Último signo. Llegamos a la tercera parte, que es al tercer segmento, que es la segunda parte del Evangelio de Juan. Esta segunda parte es otro libro, que se llama el libro de la pasión y de la gloria de Jesús. Capítulos del 13 al 20. ¿Qué es lo que marca este libro de la pasión y la gloria? En el capítulo 13 Jesús le lava los pies a los apóstoles. Ha llegado la hora, ha llegado el momento. Tenemos que estar preparados. Yo, que soy el maestro, les lavo los pies a ustedes. Ustedes son mis discípulos. Hagan lo mismo que el maestro. El lavatorio de los pies es una purificación bautismal, eucarístico. Es un anuncio de la pasión. Ha llegado la hora. Preparémonos. Ustedes aprendan a lavarse los pies unos a otros. Yo voy a tomar ese cáliz. Voy a tomar esa copa. Segundo paso de este libro de la pasión y de la gloria. Segundo paso, la última cena. Esa cena que marca la última Pascua de Jesús y la primera Pascua de la iglesia. Aquí Jesús concluye toda su predicación. Quien come de este pan no morirá, vivirá para siempre. Quien beba de este vino, bebe la nueva alianza. Y el tercer punto de este libro de la pasión y de la gloria es el retorno al Padre. Los capítulos 18 al 20 narran precisamente: yo me voy, pero no los dejo solos. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Hay que leer el capítulo 17 de San Juan, esa oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esto es el discurso de despedida de Jesús. Se va Jesús, pero no nos deja solos, nos deja el Espíritu. Y el último segmento del libro del Apocalipsis se llama epílogo. Todo el capítulo 21 es un epílogo. Hemos tenido un prólogo, que es de qué va a hablar, y ahora nos encontramos con un epílogo. ¿De qué habló? Como a especie de conclusión. Jesús regaló el Espíritu y Jesús desaparece. No hay ascensión como en los sinópticos. Desaparece. Aparece a la orilla de la playa. Muchachos, ¿han pescado algo? Nada. Tiren la red a la derecha. Y agarran semejante cantidad de peces. Y el discípulo amado dice: es el Señor. Pedro se tira, llega. Y Jesús come con ellos. Desaparece y aparece. Esta es la garantía de que Jesús está presente, de que Dios está presente, de que el Espíritu está presente en la historia. Tenemos que irnos a ver el contexto de este Evangelio de Juan. Este contexto es un poco complicado y largo. ¿En qué momento se escribió este Evangelio? No puede haber nadie de los estudiosos de la Sagrada Escritura que afirme que este texto se escribió en 3 meses, en 1 año. No, este texto se escribió en décadas. Si Jesús desapareció en el año 33 aproximadamente, este Evangelio duró
al menos 60 años en escribirse, por lo menos. Y este evangelio tiene varias etapas. Al menos se reconocen 5 etapas. La primera, la predicación oral de Juan, hijo de Zebedeo. Juan predicaba. Este material de predicaciones constituye una tradición oral, donde se recogen las obras y las palabras de Jesús. Primera etapa. Primera etapa de la gran redacción del Evangelio de Juan. Segunda etapa. Los discípulos también predican. Hacen una labor de escuela. Enseñan a otros y a otras. Meditan, seleccionan, elaboran y presentan la predicación y los recuerdos de su maestro Juan, el apóstol. Y durante un largo tiempo, que cubre décadas, hay muchos textos sueltos. Esta es la segunda etapa de la redacción. La tercera etapa ya es la primera redacción, el primer escrito. Se habla de un Juan evangelista, que podría ser el mismo Juan apóstol, pero podría ser Juan apóstol uno y Juan evangelista otro. Podría ser el mismo, podrían ser dos personas diferentes, pero ya hay un Juan que escribe el primer texto del Evangelio de Juan. Pone junto todo el material, elabora un texto que se llama ya Evangelio, no de Juan, sino Evangelio. La cuarta etapa, hay una segunda redacción. Han recogido nuevos elementos, los incorporan y es una edición que se pensó que iba a ser la última y definitiva, pero no fue así. Viene una quinta etapa que es la redacción final, la última y definitiva, posiblemente hecha por una persona distinta al evangelista y al apóstol, posiblemente un especialista en redacción. Este pudo haber sido el que escribió, el que redactó, el que compiló, el que puso todo junto y nos regaló lo que hoy tenemos como Evangelio según San Juan. Esto pudo haber sucedido en la isla, allá en Éfeso, a finales de los años 90. Este Evangelio de Juan se pone como fecha probable arriba del año 95, la década del 90, no antes. Para ver el contexto tenemos que hacer una pequeña comparación del Evangelio de Juan con los Evangelios sinópticos. 4 aspectos. El primero, en los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, Jesús hace un solo viaje. Prácticamente Jesús solo está la última semana en Jerusalén. Juan, todo el trabajo de Juan, todo el trabajo consiste en presentar a un Jesús haciéndose sentir en la región de Judea. No aparece en otras zonas. No hay un viaje. Jesús se concentra en Judea. Entra y sale de Jerusalén. Entra y sale. Por lo menos se pueden contar 4 veces que Jesús estuvo en Jerusalén. Segundo, por medio del Evangelio de Juan, tenemos una valoración de que el ministerio de Jesús pudo durar al menos 3 años, pudo ser más, porque Jesús participa al menos en 4 Pascuas, y 4 Pascuas pueden ser 3 años y un poquito más. Por medio de este Evangelio encontramos. En los sinópticos solo tenemos la celebración de una Pascua. Por lo tanto, podemos decir que en los sinópticos Jesús estuvo presente en Jerusalén una semana y de ahí hemos extraído los católicos y católicas la famosa Semana Santa. En Juan podría haber sido 4 Semanas Santas, pero no es el caso. El tercer aspecto es que en los sinópticos las enseñanzas de Jesús se presentan en parábolas y en milagros. Los milagros y las parábolas
no existen en Juan. En Juan existen signos. Son una especie de milagros. Pero como la palabra más fuerte según el Evangelio de Juan es signo, porque el signo tiene un significado. Y si sucede un signo, es porque significa que, bueno, significa que la hora ha llegado. Por eso hemos estudiado esos 7 signos que reflejan que Dios está presente. El último, el cuarto, encontramos diferencias entre los dos grupos de los evangelios sinópticos con el Evangelio de Juan. Primero, vamos a ver, en los sinópticos no aparecen ni la boda de Caná, ni el diálogo con la samaritana, ni el diálogo con Nicodemo, ni la resurrección o revivificación de Lázaro, ni la catequesis sobre el Espíritu Santo. No, esos son temas propios del Evangelio de Juan. Pero en Juan también hay ausencia. No está el nacimiento de Jesús, no está la genealogía de Jesús, no está la juventud de Jesús, no existe el bautismo de Jesús, ni las tentaciones en el desierto, ni la transfiguración, ni la ascensión. Son dos intencionalidades diferentes. Hay una nota importante para entender mejor el contexto del Evangelio de Juan. Juan está escrito en el drama, un doble drama. Primero, la expulsión de los cristianos de las sinagogas. Es un drama doloroso. Ellos querían estar en las sinagogas. Todos son judíos, pero son expulsados. Eso duele, dolió, porque los discípulos querían la conversión del pueblo judío y los judíos los expulsaron. Les dolió. Pero eso también les sirvió de expansión. Si no nos reciben aquí, nos recibirán allá y se van a otros lados. El otro dolor es que ya comenzó la persecución del Imperio Romano. El emperador Domiciano está matando a los cristianos. Esto se describe más en el libro del Apocalipsis. Primero Dios lo vamos a estudiar también. Expulsión de la sinagoga, persecución y masacres de parte del Imperio Romano. Juan escribe este evangelio como un consuelo para esas comunidades. Que los recuerdos de Jesús ayuden a que ustedes sean fuertes como Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida, Él es el agua, Él es el nuevo templo, Él es. Estos recuerdos van a servir como una terapia para sanar los corazones destrozados por la expulsión y por la persecución. Decimos finalmente que este evangelio, su fecha de composición está entre el año 95 y el año 100. Juan, el apóstol, posiblemente estuvo en vida cuando se dio a conocer el texto definitivo. Se habla de una fecha aproximada de la muerte de Juan el apóstol, que puede ser el mismo Juan evangelista, pero ya un anciano, que falleció más o menos en el año 98. Pudo haber visto, pudo haber leído o haber escuchado la redacción final del Evangelio de Juan. Vamos a la parte final de este video, que son nuestras conclusiones. Tenemos, como siempre, 7 conclusiones. La primera, el Evangelio de Juan es un evangelio más teológico que histórico. Más teológico, trae una enseñanza. No tiene que ser real, que se encontró con Nicodemo, que se encontró con la samaritana, que le devolvió la vida a Lázaro. Podría ser que sí, pero es un texto teológico. Está compuesto para dar una señal de que Dios está con nosotros en la historia.
No hay manera de probar la existencia de Jesús en el principio. Antes, cuando estaba en la creación, ya estaba Jesús a la par del Padre, ya estaba el Espíritu Santo, son la Santísima Trinidad. No hay manera de probar la existencia de este Jesús. El Evangelio lleva la finalidad de que usted crea o no crea. Yo creo, allá ustedes si no creen. El pueblo de Dios es de los que creen. Los que no creen están fuera, en las tinieblas. Los que creemos estamos en la luz. Segunda conclusión. En vez de un solo viaje como lo presentan los sinópticos, Juan presenta a Jesús en varios viajes hacia Jerusalén. Se habla de al menos celebración de 4 Pascuas, celebración de varias fiestas, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las tiendas, la fiesta de la cosecha, la fiesta del invierno. Jesús participaba de todas esas fiestas. Tercera conclusión. El Evangelio de Juan se concentra en dar a conocer que ha llegado la hora. Ha llegado la hora del Padre, la hora del Hijo, la hora del Espíritu Santo. Ha llegado la hora de Dios en la historia. Y si ha llegado la hora, nunca se va a ir de nosotros. Dios siempre está con nosotros en la historia. Conclusión número 4. Las obras amorosas de Jesús no se llaman milagros, sino se llaman signos. Y son solo 7. Y cada signo significa que Dios está presente en la historia. Ya llegó y vino para quedarse. Puso su tienda entre nosotros. Quinta conclusión. El libro está escrito no para un público específico, como Marcos, como Mateo, como Lucas. Juan es para todo público. Juan es un evangelio universal. Cualquiera, aunque no conozca el Antiguo Testamento, puede comprender el evangelio de Juan. Porque nadie se puede remontar al principio. Y en el principio ya estaba el Verbo. Y el Verbo era Dios. Sexta conclusión. Si en los sinópticos se necesita la fe para que suceda un milagro, en el Evangelio de Juan suceden los signos para que la gente crea. No me diga usted que los que llenaron las tinajas de agua, creían que Jesús iba a convertir esa agua en vino. No me diga usted que la samaritana tenía fe en Jesús. No me diga usted que Nicodemo iba con una gran fe. No, los signos se dan para que surja la fe. Y la última conclusión. Voy a llamar a esta conclusión la más especial. El mandamiento del amor se hace realidad en el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, reclinó su cabeza en el pecho, en el costado de Jesús. Se manifestó el mandamiento del amor. Juan identifica, es el Señor. Por la pesca milagrosa, se da cuenta que es el Señor. Son palabras de amor. Cuando Pedro camina en la playa, mira que viene Juan. Y Pedro le pregunta, Maestro, ¿y este qué? Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿y a ti qué? El mandamiento del amor se hace efectivo en el discípulo amado. Pero el discípulo amado no solamente es Juan. El discípulo amado también es usted y soy yo. El mandamiento del amor debe manifestarse en usted, en mí,
y en todos y todas. Hemos llegado al final de este texto, de este análisis introductorio. Es muy profundo, solo es una introducción al Evangelio según San Juan. Invitados, invitadas a una próxima edición. Bendiciones para todos y para todas.